Vamos a leer este verso solamente, Jeremías 33:3, un verso que muchos conocen de memoria. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, sin duda no es una novedad, no es algo que no sepamos. El Señor quiere enseñarnos, ¿sí? Dice aquí: yo te responderé y te enseñaré. El Señor quiere enseñarnos lo que Él puede hacer. El Señor quiere enseñarnos lo que Él quiere hacer. Y esas cosas que Él puede hacer, esas cosas que Él quiere hacer, como dice aquí el texto, en verdad que son cosas grandes. El Señor puede hacer cosas grandes. Quizás cosas, como dice el texto, cosas que ni siquiera hemos visto, quizás cosas que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginarnos. Pero Él tiene el poder para hacerlos. Él está dispuesto para nosotros. Dios está dispuesto para realizar esas cosas. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer esas cosas. Él no es como nosotros, que por ahí sí tenemos el deseo. Hay algo que por ahí quisiéramos hacer, pero nos falta el poder. Nuestro Dios no solamente tiene el deseo, tiene el querer, sino que también tiene el poder y la autoridad. Y hermano, yo quiero decirte en esta tarde, es muy seguro, es muy probable que Dios quiera hacer algo, quizás con una circunstancia que tú y yo pudiéramos estar atravesando, una circunstancia que tú y yo pudiéramos estar pasando en este tiempo, pero necesitamos hablar de esa condición de la que habla el texto aquí. Hay una condición que nosotros necesitamos cumplir, hay algo que necesitamos hacer, hay una parte que nos toca a nosotros que no podemos evadir. Es esa parte que demanda de nuestra fe, esa parte que demanda de nuestra confianza, de nuestra determinación, y es la parte del clamor. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Lo primero que necesitamos recordar, como Él dice: clama a mí y yo te responderé, tenemos que tener por seguro, lo sabemos, pero lo recordamos: Él siempre responde. Siempre responde. A veces no es la respuesta que nosotros esperamos. A veces la respuesta es sí, a veces es no, a veces es espera un poquito, y eso nos recuerda que tenemos que tener paciencia. Pero algo que estamos seguros es que Él siempre responde, y que Él siempre responde con lo mejor para sus hijos. Él siempre responde y responde con lo mejor. Y Él dice: no solamente te responderé, sino que Él dice: te enseñaré. Te enseñaré. Si hay algo que nuestro Dios quiere en cada situación que tú y yo atravesamos, en cada situación que nosotros pasamos, es que nosotros aprendamos de Él. Lo decimos una y otra vez, que a veces pasamos por esas situaciones difíciles y estamos tan apurados por salir de esas situaciones difíciles, desesperados, pidiéndole a Dios: sácame de esta situación, que nos despreocupamos o nos desentendemos de qué es lo que Él quiere que aprendamos en medio de esa situación. Necesitamos estar atentos, porque en medio de cada situación hay algo que Él nos quiere enseñar. Y Él dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré, te mostraré lo que yo puedo hacer. Entonces la condición es clara. La condición es que Él quiere que nosotros clamemos a Él. Que nosotros clamemos a Él. Buscando algunas definiciones de clamor, encontré algunas definiciones, y una definición que me llamó la atención es que clamar significa acosar a una persona, acosarla, llamarla tantas veces, tan insistentemente, al punto de acosarla, ¿sí?
Encontré clamor como gritar íntimamente, un grito interior a una persona específica al grado de acosarla. Hermanos, el clamor viene de la urgente necesidad de que Dios conteste nuestra oración. El clamor viene de un corazón humillado. De hecho, clamor implica humillarse. Clamor implica insistir a Dios, importunar a Dios, insistirle. Eso es lo que implica el clamor. Y específicamente el clamor a Dios. Porque Él dice, clama ¿a quién? A mí. Clama a mí, y esto es bueno recordarlo porque muchas veces ante la dificultad, ante el tiempo difícil, acudimos a otros, intentamos refugiarnos en otros, quizás amigos, quizás familiares, quizás vecinos, terminamos buscando ayudas en ellos antes de ir primero a Dios, quien debe ser nuestra primera opción. Y Él dice, clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré lo que puedo hacer. Necesitamos entender que a la hora de clamar, el clamor es más que una oración. El clamor y la oración son dos cosas diferentes. El clamor en sí es una oración, pero es más que eso. El clamor es más que una simple oración. Como les dije, viene de un corazón quebrantado. El clamor es más que una oración rutinaria de aquellas que solemos hacer muchas veces. El clamar es algo personal, es una experiencia interna que viene, como les dije, de un corazón que está quebrantado, de un corazón que está dolido, de un corazón que está afligido. Y podríamos decir que el clamor es un grito desesperado a Dios por ayuda. Eso es el clamor. Ahora, lo que yo quiero en esta tarde rápidamente hablarte de las buenas noticias, porque sin duda de que hay buenas noticias en cuanto a esto del clamor, porque la verdad es que Dios escucha el clamor de su pueblo, nosotros lo sabemos. Hay muchas cosas que nosotros sabemos y estamos seguros, pero hay veces que parece que necesitamos que se nos recuerden. El Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios escucha el clamor de los suyos. Salmo 32 dice, a ti clamé y me sanaste. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye. Salmo 138:3 dice, el día que clamé, Él me oyó. Así que sin duda alguna que Dios escucha, que Dios atiende y que Dios responde al clamor de los suyos. Miren lo que dice Romanos 8:15. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de Dios por el cual podemos clamar a nuestro Dios, podemos clamar a nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, si Él en verdad es nuestro Padre, hermanos, no es un pensamiento correcto el pensar que Dios se va a molestar por escuchar a nuestro clamor. No es un pensamiento correcto el pensar que yo voy a importunar a Dios a tal punto que le voy a hacer molestia. Dios aquí nos dice que cuando recibimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo y ahora tenemos un espíritu de adopción. Y ahora podemos clamar, aquí la palabra es papito, como cuando un niño dice papi,
Por ese Espíritu Santo de Dios ahora, nosotros podemos tener la confianza, podemos tener la certeza de clamar a nuestro Dios y decirle: Padre, por favor, ayúdame. Así que no solamente Él responde, nuestro Dios se complace en escuchar nuestro clamor. Él es nuestro Padre y se complace en escuchar nuestro clamor de la misma manera que un padre, de la misma manera que una madre se complace en escuchar cuando su hijo le pide algo que es bueno y que realmente lo necesita. Entonces nosotros nos agradamos en que nuestros hijos busquen ayuda en nosotros. Yo no quiero que mi hijo busque ayuda en el vecino. No quiero que mi hijo busque ayuda en otro. Yo quiero que él acuda a mí cuando tiene una necesidad. ¿Cómo te piensas que es Dios? Él está ansioso. Él anhela que tú y yo clamemos a Él y Él se complace en escuchar nuestro clamor. Dios en ninguna manera es como algunos piensan o creen, que Dios es un Dios que está tan ocupado que no puede atender a muchas cosas al mismo tiempo y que no puede atender a nuestro clamor porque quizás lo que nosotros estamos pidiendo o estamos buscando no es tan importante y que por lo tanto no debiéramos molestarlo. Dios no es así en ninguna manera. Eso es una mentira del diablo. Dios quiere que clamemos a Él en tiempo de necesidad y Él quiere que seamos insistentes en esto. De hecho, el clamor demanda insistencia. Acosar a Dios. Ahora, ¿te imaginas tú acosar a Dios? ¿Te imaginas tú estar insistiendo todo el tiempo delante de Dios una y otra vez? Dios nos está animando a hacer eso. Él nos está invitando a clamar a Él, a insistirle en nuestra petición, en nuestra necesidad. Y Él nos dice: ora a mí y hazme una propuesta, hazme una sugerencia. No dice: intenta pedirme algo y vamos a ver qué sucede, qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Él está garantizando una respuesta si clamamos a Él. Hermanos, Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Dios cumple su palabra. Pero el asunto es que no se trata de una simple oración rutinaria. El clamor es más que eso. Es más que una simple oración seca. No se trata de ese tipo de oraciones que ni siquiera pegan en el techo. El ruego, el clamor se trata sobre humillarse delante de Dios. El clamor se trata sobre derramar nuestro corazón delante de Dios, confiando en que Él escucha y que Él responde nuestra oración y que Él lo hace para bien. El ruego implica insistencia. El ruego implica determinación. El ruego implica constancia. Muchas veces nosotros decimos que oramos, decimos que clamamos, decimos que rogamos, pero una vez, dos veces y a la tercera ya desistimos. El clamor implica constancia, insistencia. Hermanos, cuán bueno es tener esta oportunidad que tú y yo tenemos de clamar a Dios. Cuán bueno es tener esta seguridad y esta confianza que Él mismo nos da, diciéndonos: yo soy tu Padre, tienes la oportunidad de clamar a mí y yo te escucho. Tenemos esta tremenda seguridad que Él nos da, que ahora podemos entrar ante su trono de gracia porque somos sus hijos, no porque seamos buenos, no porque seamos muy espirituales, no porque seamos los mejores, sino simplemente porque somos sus hijos. Y esa es razón suficiente para que podamos entrar ante su trono de gracia confiando en que le pedimos algo a Él y Él está ahí atento y dispuesto para nosotros.
Hermanos, ciertamente tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos de clamar a Él insistentemente. Yo quiero muy rápidamente mencionarte 3 ejemplos en las Escrituras de personas que clamaron insistentemente, pero lo vamos a hacer muy rápido, pero quiero mostrarte lo que es clamor rápidamente con 3 ejemplos. Miren Lucas 18. Son 3 textos conocidos. Tres textos que no necesitan mucha explicación. Son 3 textos de los cuales podemos obtener un aprendizaje en cuanto al clamor. Miren, Lucas 18, verso 1 al 7, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Hermanos, vemos en este ejemplo que estaba aquí esta viuda acosando al juez una y otra vez, incansablemente, diciéndole: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, al punto de que el juez estaba cansado. Entonces, solo por su insistencia, solo porque le era molesta, él dijo: le voy a hacer justicia. Hermanos, esto es clamor. Clamor es insistir incansablemente, con la diferencia, hermanos. Acá dice que al juez le causaba molestia. La diferencia que tú y yo no causamos ningún tipo de molestia a nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros seamos así. Él quiere que nosotros oremos a Él y que seamos insistentes, que clamemos a Él una y otra vez. Y la pregunta que hace ahí el verso 7 es: ¿se tardará Dios en responder? ¿Se tardará Dios en responder? Si que era injusto, que ni siquiera temía a Dios, hizo justicia de esta mujer, ¿cuánto más nuestro Dios, cuánto más nuestro Padre? Él no se va a tardar en contestar, en responder a aquellos que claman a Él. Hermanos, por tal razón, simplemente lo que nosotros necesitamos es comenzar a clamar a Él, comenzar a insistir. Como les dije, el clamor viene de la necesidad de que Dios conteste nuestra oración. El clamor viene de un corazón humillado, un corazón dispuesto a importunar a Dios. Ahora quiero decirte rápidamente que todos debiéramos tener al menos una razón para clamar a Dios. Porque quizás tú estás escuchando lo que yo estoy hablando y tú estás diciendo: bueno, pero es que yo no me parece que tenga una razón, una necesidad para clamar a Dios. Yo estoy bien. Hermanos, si tú no tienes una razón para clamar a Dios, algo anda mal. Todos debiéramos tener una razón para clamar a Dios. Mira, en una circunstancia difícil que tú estés pasando, puede ser una buena razón para clamar a Dios. Pero un familiar sin Cristo, por ejemplo,
aunque seguro todos tenemos aquí un familiar sin Cristo, eso es más que una razón, más que suficiente para clamar a Dios. Tienes un hijo y necesitas clamar a Dios para que él pueda andar en los caminos de Dios, para que pueda honrar a Dios. Tienes que dirigir una familia, necesitas clamar a Dios para que Dios te ayude. ¿Perteneces a una iglesia? Necesitas clamar a Dios por esa iglesia. Tú debes tener más que una razón para clamar a Dios. Todos debiéramos tener este tipo de cosas como cargas y como razones suficientes para clamar a Dios. Mateo 15. Dice Mateo 15 en el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué hacía esta mujer? ¿Qué dice el verso 22 que hacía esta mujer? Dice que ella clamaba. Esta mujer clamaba, insistía delante del Señor. Dice el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En primer lugar, vemos que esta mujer no tuvo vergüenza, aunque vemos aquí en el verso 23 que el Señor la ignoró. El Señor la ignoró. Al principio el Señor la ignoró, pero ella no tuvo vergüenza de seguir insistiendo. A veces nosotros estamos así como diciendo, me da vergüenza, me da temor, ¿cómo voy a importunar a Dios? Pero necesitamos entender que en el clamor no debe haber vergüenza. En el clamor a Dios no debe haber vergüenza, no hay lugar para vergüenza. Esta mujer estaba ahí gritando, Jesús, Hijo de David, y Jesús simplemente la vio, no le dijo nada. Y ella fue ignorada por el Señor, pero siguió insistiendo. Ahora, quizás tú y yo nos hubiéramos vuelto a casa. Quizás tú y yo hubiésemos desistido. Quizás tú y yo hubiésemos dicho, bueno, el Señor no me responde, el Señor me ignora. Me voy, dejo de insistir, dejo de clamar. Pero ella no. Ella siguió insistiendo. Dice que aquellos que estaban con el Señor le rogaron, despídela, pues da voces. Así que se quejaron porque ella venía gritando y les parecía que era inoportuna, les parecía que era molesta. Así que ella fue criticada. Le dijeron de alguna manera, ¿no ves que el Señor no te quiere responder? ¿No ves que el Señor no te hace caso? Puedes irte a tu casa. Mira en el verso 24, el Señor le respondió, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas de mi Padre, estaba diciendo el Señor. Yo no vine. El Señor Jesús había venido a los judíos primeramente, Él estaba enfocado en ellos. Esta mujer no era del pueblo de Dios. Cristo había venido a las ovejas perdidas de Israel. Así que en primer lugar la ignoró, en segundo lugar la criticaron y en tercer lugar el mismo Señor Jesucristo la rechazó, aunque el Señor tenía conocimiento de todo lo que había de acontecer.
Pero el Señor primero la ignoró, luego a ella la criticaron y el mismo Señor Jesucristo la rechazó por el momento. Pero con todo ella no desistió. Ella seguía insistiendo. Verso 25 dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella vino y se puso a los pies del Señor. Ya tenía 3 rechazos, 3 cuestiones en contra. Pero ahora vino y se tiró allí en la calle delante del Señor, tomó sus vestidos y les pidió: socórreme, Señor. Siguió insistiendo, siguió clamando. Cristo, que le había rechazado, pero ella siguió insistiendo. Miren el verso 26, respondió él y le dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Verso 27, ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen a la mesa de sus amos. Entonces respondido Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Había sido ignorada, había sido criticada, había sido rechazada por el Señor, pero yo creo que el Señor de alguna manera la estaba probando. ¿Hasta cuándo eres capaz de insistir? ¿Hasta cuándo eres capaz de seguir clamando? ¿Vas a seguir clamando o vas a desistir? Yo creo que el Señor ya sabía lo que iba a acontecer, pero el Señor quería darles una enseñanza a todos los que estaban allí. El Señor quería darles una enseñanza a todos los que estaban allí acerca de la fe de esta mujer. Ella no se desalentó. La pregunta es: ¿cuánto se necesita para desalentarte a ti? ¿Qué tan rápido te desalientas tú? ¿Qué tan rápido tú dejas de clamar a Él? ¿Qué tan rápido dejas de insistir? Si se hubiese tratado de tu hija, hubiera sido salva, como dice que su hija fue salva en aquella hora. Si hubiese tratado de tu hija, ¿hubiese sido salva en aquella hora? Hermanos, el clamar implica insistir. Insistir. Hay muchos con necesidades, pero hay pocos dispuestos a insistir. Hay pocos dispuestos a clamar insistentemente hasta el final, hasta que Dios responda. Miren Lucas 18, una vez más, vamos rápido. Lucas 18. Verso 35, Lucas 18, 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Este ciego estaba allí mendigando. No había mucho que él pudiera hacer. Los ciegos se mantenían de esa manera, mendigaban, ¿sí? Era alguien que era rechazado, alguien que para la sociedad no importaba,
alguien que no valía. Ahora, dice aquí el texto que gran multitud seguía al Señor. Había gran multitud siempre rodeando al Señor, porque eran muchos los que iban buscando un milagro del Señor. Muchos eran curiosos, que querían ver lo que Dios hacía, pero muchos le seguían porque querían un milagro. Muchos tenían necesidades, muchos enfermos con diferentes dificultades, y muchos anhelaban y esperaban un milagro especial del Señor. Dice el texto que este siguió a Cristo a grandes voces, y ahí estaba otra vez la multitud, la gente, reprendiéndole para que se callase. De alguna manera yo creo que estaban desanimándole, diciéndole: puedes callarte, que el Señor no te va a escuchar, menospreciándole. Pero este no se calló. De ninguna manera él siguió insistiendo y gritaba cada vez más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez detrás del Señor, a grandes voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que al final el Señor pronunció esas palabras: tráiganmelo, tráiganmelo a ese que grita, tráiganmelo a ese que está clamando tanto. Ahora imagina, hay tantos ahí esperando un milagro, hay tantos ahí esperando para ser sanado. Quizá alguno está diciendo: no, él no, yo tengo necesidad también. Entonces lo traen a Jesús, y Jesús, que le dice: mi fe te ha salvado. Así le dice el Señor Jesús. No, no le dice: mi fe te ha salvado. ¿Cómo le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Le dice: tu fe te ha salvado. El Señor siempre decía de esta manera: hágase como tú quieres, haga como pediste. El Señor siempre decía: si crees, todo es posible. Este ciego, de alguna manera, con su clamor, estaba demostrando que él en verdad creía que el Señor podía hacer algo. Por eso insistía tanto, porque él creía verdaderamente que Cristo podía hacer algo. Y el clamor viene cuando uno realmente cree. El que clama, clama porque cree. El que no clama, no clama porque sinceramente no cree que Dios lo pueda hacer. Pero uno que cree, clama insistentemente como este. Ahora piensa de esta manera: hay muchos ahí, hay una gran multitud esperando un milagro del Señor, pero no hay muchos clamando. La Biblia habla de este ciego que estaba clamando, que estaba dando grandes voces. Entonces el Señor obró, pero no obró en todos, obró en aquel que estaba clamando insistentemente. Hay muchos esperando el obrar del Señor, pero hay muy pocos clamando insistentemente como este ciego, clamando por el milagro del Señor. Sí le reprendieron, sí lo criticaron, sí intentaron a desanimarle, a decirle que no era posible, pero él insistía y clamaba. Hermanos, como les dije, todos tenemos la necesidad de clamar a Dios. Todos tenemos diferentes razones para clamar a Dios. Todos esperamos de la obra de Dios, pero Dios va a obrar en la vida de aquellos que claman a Él. Así que, hermanos, si en verdad queremos, si en verdad anhelamos, si esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas, si esperamos que Dios haga algo en alguna necesidad que tenemos, necesitamos empezar a clamar a Él. ¿Sí? Porque Dios, según este pasaje, nos está enseñando que Él obra cuando nosotros clamamos a Él. Porque el clamor demuestra que nosotros dependemos de Él. El clamor, como les dije, viene de un corazón humillado, de un corazón que reconoce: Señor, todo lo dejo en tus manos, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que tiene la autoridad, yo nada puedo hacer, dependo solamente de ti. Entonces, el clamor es una demostración a Dios
de que nosotros nos encomendamos en sus manos, de que nosotros dependemos de Él. Hermanos, como les dije, pueden haber muchas razones para clamar a Él. Cuando no hay esperanza, necesitamos clamar a Dios. Cuando hay problemas que parecen que no tienen solución, necesitamos clamar a Él. Cual sea la necesidad, necesitamos clamar a Él. Y aun cuando algunos intentan desanimarnos, aun cuando algunos dicen que no es posible, necesitamos seguir insistiendo, recordando de que para Dios no hay nada que sea imposible. Una vez más, el clamor trata sobre insistirle a Dios. Insistirle a Dios. Estos tres ejemplos que acabamos de ver son ejemplos de personas que clamaron con insistencia. Hermanos, Dios quiere mostrarnos que Él tiene el poder. Dios quiere mostrarnos lo que Él puede hacer. Quiere mostrarnos lo que Él quiere hacer. Dios quiere enseñarnos. Pero necesitamos clamar a Él primero. ¿Sí? Él está ansioso por enseñarnos. Él está ansioso por mostrarnos su poder. Pero nos está pidiendo que hay algo que necesitamos hacer primero. Él quiere bendecirnos. Pero nos está pidiendo que primero clamemos a Él, que le demostremos nuestra insistencia, que le demostremos que realmente creemos en Él, que confiamos en Él, que dependemos de Él. Estaba pensando cuántas veces el Señor se privará de bendecirnos, el Señor se privará de enseñarnos algo, el Señor se privará de mostrarnos su poder tan simplemente porque nosotros no clamamos a Él. Cuántas cosas que el Señor se guardará, se reservará de hacer simplemente porque nosotros no clamamos a Él. Hermanos, tenemos el espíritu de adopción. Somos hijos, podemos clamar a Él. Padre, ayúdame. Tenemos toda la libertad como hijos de Él de clamar a Él. Tenemos toda la confianza y tenemos la invitación de Él a clamar a Él. Simplemente necesitamos comenzar a clamar a Él. Hermanos, es un texto para meditar. Tenemos este texto más que conocido de memoria, pero a veces no lo tenemos tan asimilado como necesitamos. ¿Sí? Es una invitación de parte de Dios, ¿sí? A que Él nos enseñe, a que Él nos muestre lo que puede hacer, ¿sí? Pero es todo un desafío comenzar a clamar a Él con confianza y con insistencia. Amén. Padre, gracias te damos